Hola, Dios te bendiga. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa después de la muerte? Cuando partimos de esta tierra, ¿a dónde vamos? Si estás tratando de entender este tema desde el punto de vista bíblico, este video es para ti. En mi video anterior traté de explicar desde la perspectiva cristiana en general lo que la mayoría de los cristianos coincidimos que va a ocurrir después de la muerte. Después de la muerte, según yo explicaba, hay 5 etapas. La primera etapa es la muerte física, el juicio particular, la segunda etapa. La tercera etapa, el estado intermedio. La cuarta etapa, la resurrección. Y la quinta etapa, y el juicio final. Según explicaba, no todos moriremos, no todos pasaríamos por la muerte física, sino que tenemos la creencia de que así como Cristo ascendió al cielo, así mismo un día regresará. Regresará a instaurar un reino que sería un reino eterno. En ese momento, cuando Él regrese, los muertos en Cristo resucitarían primero. Luego, los que están vivos recibirían un cuerpo transformado, o sea que no pasarían por esta muerte física. Si quieres más detalles, puedes verlo en mi otro video. En mi video anterior mencionaba este esquema de la vida después de la muerte, incluyendo los acontecimientos escatológicos según el dispensacionalismo. Por tema de tiempo no pude detallarlo, pero en este video el objetivo es explicarlo un poquito más a fondo. Como pueden ver en pantalla, cuando incluimos los acontecimientos escatológicos según el dispensacionalismo, este esquema se pone un poquito más interesante. Según el esquema anterior, podemos ver que se cumplen las primeras 3 etapas de las que hablábamos: la muerte física, el juicio particular y el estado intermedio. Pero ¿qué pasa? Dentro del estado intermedio y la resurrección, ¿verdad? Es decir, están o se incluyen cada uno de estos detalles. ¿Qué pasa? Que según el punto de vista de una persona que no es dispensacionalista, muchos de estos acontecimientos no lo ven como que se cumplirían de manera literal, sino que lo ven como que se cumplen o se cumplirían de manera simbólica. Pero para aquellos que sí creen en el dispensacionalismo, estos, más que ser simple simbolismo, entonces son acontecimientos futuros literales que ocurrirían. Entonces aquí paso a explicarle. Estas 3 etapas se quedan igual. En el momento de la resurrección, ¿verdad? Que es la segunda venida de Cristo. Desde el punto de vista dispensacionalista, se entiende que la segunda venida de Cristo se divide en dos grandes eventos. El primero, que es el rapto de la iglesia, que es donde todas las personas que son cristianas desaparecerían de la tierra, ¿verdad? Entonces, cuando ocurre ese evento, lo primero que resucitarían son los muertos en Cristo, esas personas que están aquí en el estado intermedio, en el paraíso, en el seno de Abraham, resucitarían primero y luego los que están en la tierra desaparecerían y recibirían inmediatamente un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado y listo para la eternidad. En ese evento, según lo que explica la teoría dispensacionalista, no todos van a poder ver a Jesús cuando regrese, sino que solo aquellos a quienes Él vino a buscar lo recibirían en el aire. Hay versículos bíblicos, ¿verdad?, que muestran esto claramente, en el que Jesús recibiría en el aire a ese grupo de personas. Esa segunda venida de Cristo tiene 2 etapas. Esa etapa, que es la parte del rato, donde tanto los muertos como los que están en la tierra se irían con Jesús. Y la segunda etapa entonces vendría a ser ya la aparición gloriosa, cuando Jesús vuelve con su pueblo, ¿verdad?, a instaurar el reino milenario, según el dispensacionalismo. ¿Qué pasa? Las personas que se quedan aquí en la tierra, entonces, estarían listos para pasar lo que se conoce como la última semana de Daniel, que también se le llama la tribulación. Es un periodo de 7 años. En mi próximo video estoy pensando hacer o hablar de las 70 semanas de Daniel para que entiendan un poquito más de este tema. Así que ya sabes, tan pronto termine este video, cuando suba el otro video, entonces puedes ir a verlo también. Aquí, esta parte de las últimas semanas de Daniel se explica en el capítulo 9 de Daniel, las 70 semanas de Daniel. Hasta el momento se han cumplido 483 años, que son equivalentes a 69 semanas, pero
una está pendiente por cumplirse. Los que queden en la tierra entonces estarían listos para pasar por ese periodo de 7 años que se les denomina la tribulación, porque serán periodos de mucha tribulación. Tribulación, los primeros 3 años y medio, 1260 días, serían de tribulación, y los últimos 1260 días, los últimos 3 años y medio, serían de gran tribulación. Cuando estudiamos esa parte de las 70 semanas de Daniel, entonces quizá podrán entender mejor ese tema. ¿Qué pasa? Que cuando comenzaría la última semana de Daniel, cuando se firme el pacto, según lo que explica Daniel 9. Entonces, durante ese tiempo, los que fueron arrebatados subirían a la presencia del Señor, y ahí ocurrirían dos eventos. El primer evento sería el tribunal de Cristo. Todos compareceremos, decía Pablo, ante el tribunal de Cristo. Si quieren las citas bíblicas que hablan sobre estos temas, aquí se las estoy dejando para que de manera más detallada puedan verla. Bueno, para ver lo del tribunal de Cristo, entonces vamos a pasar al otro slide que está aquí. Entonces, fíjense, aquí, según explica algunos versículos, ahí les dejé varios, ¿verdad? Para que vean, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Este tribunal de Cristo no es para personas inconversas, es para personas creyentes. Y en esa cita podrán encontrar más detalles al respecto para que el video no se ponga tan largo. Entonces, ¿qué pasa? Luego de que pasan por el tribunal de Cristo, entonces participarían de la boda del Cordero. Pero mientras tanto está ocurriendo todo esto, ¿verdad? La boda del Cordero y el tribunal de Cristo, allá en la presencia de Dios, aquí en la tierra se estaría cumpliendo la última semana de Daniel. Al final de la última semana de Daniel, según lo que explica Jesús, ¿verdad? Justo antes de la aparición gloriosa, que es el segundo evento, ¿verdad? De la segunda venida de Cristo, entonces ocurriría la tribulación. ¿Qué pasa? Que tan pronto se cumpla la tribulación, los 7 años, que según explica Jesús, si estos días, refiriéndose a la tribulación, no fueran acortados, entonces nadie sería salvo. Pero fueron acortados por amor a los escogidos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, al final de la tribulación, entonces Jesucristo viene con su iglesia, con aquellos que ya pasaron por la boda de Cordero y el tribunal de Cristo. Jesucristo viene, y aquí entonces ocurre la segunda venida, ese, el segundo evento de la segunda venida. La segunda venida de Cristo se divide en dos grandes eventos. Primer evento, el rapto de la iglesia, muy bien. Segundo evento, la aparición gloriosa. Entonces aquí, esa segunda venida se cumple ahí, y Cristo viene y hace el juicio de las naciones. Ahí sucede la guerra del Armagedón, y entonces ahí también se da otro evento. ¿Qué pasa? Que durante estaban aquí, ¿verdad? En la tribulación y la gran tribulación, la última semana de Daniel, algunas personas murieron. Y la Biblia narra esos mártires de la tribulación. ¿Quiénes son aquellos que están de blanco vestidos? Son aquellos que han venido de la gran tribulación. Entonces, aquí, esa persona resucitaría. Eso también se conoce como parte de la primera resurrección. Así lo dice la Biblia. Y esta es la primera resurrección. Resucitaría para cuando Jesucristo instale 1000 años de reinado, o instale o comience el milenio, lo que los dispensacionalistas entendemos como el milenio. Entonces ahí ellos reinarían con Jesucristo. Esa persona, los mártires de la gran tribulación, resucitarían ahí, y ellos entrarían con Jesucristo al milenio. Luego de esto, entonces, ¿qué pasa? Dice la Biblia que Satanás sería atado por 1000 años. Y luego de los 1000 años, entonces se cumpliría el plazo para que Satanás sea desatado. Entonces déjenme pasar al otro slide para que puedan ver las otras citas. En esas citas, entonces usted puede encontrar más detalles al respecto. Satanás sería desatado, y cuando sea desatado va a engañar a las naciones, a Gog y a Magog. Y ahí se ocurriría o se produciría la última rebelión, la rebelión final. ¿Qué pasa? Que, como sabemos, hay personas que pasaron por la tribulación los 7 años, sobrevivieron, no murieron. Dentro de ellos aún queda el pecado de Adán. Esas personas no fueron transformadas. Esas personas aún tienen en ellos el pecado de Adán. Y así lo pasarán a las otras generaciones,
Y entonces Satanás, cuando sea desatado, saldrá a engañar y los principales que podrá engañar son esas personas. Las personas que están con un cuerpo transformado ya son incorruptibles, no podrían ser engañados. Entonces ahí se ocurriría la última rebelión y el Señor entonces pondría el orden y finalmente todos los muertos, ¿verdad? Los que están en el Seol, en el estado intermedio, en el lado de tormento, que no resucitaron, cuando vino la primera parte de la segunda venida de Cristo con el rapto, los muertos que están en el lado de tormento se quedaron ahí en espera. Esa persona, entonces, ahí en la segunda resurrección, ¿verdad? Entonces resucitarían. La segunda resurrección no aparece en la Biblia. Eso lo usan los teólogos para explicar por qué. La Biblia sí menciona la primera resurrección, refiriéndose a este evento de los mártires que resucitarían, ¿verdad? Y también la primera resurrección se refiere a los muertos en Cristo, cuando sucede el rapto, que resucitarían primero, y también se refiere a esas personas que estén vivas en la tierra, que desaparecerían y recibirían un cuerpo nuevo. Entonces, para diferenciarlo, le dicen la segunda resurrección, pero no es que aparece en la Biblia, sino que le llaman la segunda resurrección, es porque son personas, ¿verdad? Que estaban en el estado intermedio, en el Seol. Te invito a que veas mi primer video si estás confundido sobre esto, para que entiendas un poquito mejor la idea. Esa persona que resucitarían con un cuerpo corruptible y resucitarían entonces para ser juzgados. Ya los que resucitaron en la primera resurrección pasarían a ser juzgados. ¿Dónde? En el juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco que se detalla en Apocalipsis 20, desde el 11 en adelante. Y todos aquellos que no estaban escritos en el libro de la vida, entonces fueron echados al lago de fuego. Después del juicio final se determinará, ¿verdad?, el estado final de cada persona. Los creyentes pasarían entonces a estado eterno y los que no son creyentes entonces pasarían al lago de fuego. Bueno, esta es la explicación, espero que te haya servido. Si te gustó el contenido, dale like, suscríbete, compártelo para que otras personas también lo puedan disfrutar. Y estoy pendiente por subir el próximo video sobre las 70 semanas de Daniel. Dios te bendiga. Hasta el próximo video.